ustedes, mi esposa y yo, verles ya algunos incorporarse. No sabe cuánto hemos anhelado que esto, hermano, llegue. Usted no sabe cuánto hemos anhelado y oramos a que poquito a poquito los demás se vayan integrando. Es necesario, hermanos, congregarse. La iglesia en la casa sigue existiendo, pero algo que a usted y a mí no se nos tiene que olvidar es que la Biblia nos enseña a congregarnos. Es cierto que los primeros discípulos dice que se congregaban en las casas, pero cuando se congregaban en las casas lo hacían con el fin de ganar almas para Cristo, de invitar a otros. No solamente eran las familias en particular, es decir, la familia Aparicio solita en la casa, no, o la familia Barrientos, o la familia Flores, o la familia Pineda solitos en la... No. Las familias se reunían con el fin de invitar a otros a venir a las casas para que conocieran a Jesucristo. Y es así como la iglesia se fue desarrollando, para que luego más tarde se construyeran casas de adoración, es decir, templos físicos, porque es menester, es necesario. Es como la gasolina en un carro. Si no hay gasolina, el carro no camina. Si la iglesia no se congrega, no hay lo que Dios quiere hacer, manifestar sus dones, sus ministerios, su poder en medio de la iglesia. El poder de Dios no se manifiesta en el individualismo o en la familia en particular. El poder de Dios se manifiesta cuando un pueblo está reunido como el cuerpo, como la iglesia de Jesucristo. Y eso hay que entenderlo. Y digo esto con celo pastoral, porque el enemigo es malo. Algunos pensarán y dicen, pues parece que me ha gustado quedarme en la casa. ¿Ya para qué ir al templo si de aquí la hago también? Es más, de aquí ya no necesito al pastor que me regañe. Algunos, ¿verdad?, que dicen que les regañan. Aquí de la casa ya no ofrendo. O de aquí de la casa ya no tengo que estar ahí al lado de los hermanos que... No, hermanos, no. La Biblia nos enseña que es necesario estar congregados. La Biblia lo dice. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos que desparramados en la casa de allá, en la casa aquella, en la casa la otra. Eso es bueno, eso es bueno. Pero cuando estamos juntos en la unidad como el cuerpo de Cristo, es ahí donde Dios, y de eso vamos a hablar un poquito, para que usted vea que en el poder de la unidad, y es cuando hay unidad, el poder de Dios se manifiesta. Amén. Así que usted más le vale estar aquí en la unidad. Y déjenme quietecito a Oscarito, porque si era que no lo oíamos hace ratos o se nos recordaba la gracia y la bendición que es de dar al pueblo, bueno, pues Dios lo usó a él para tenernos un ratito recordándonos que se da por gracia, por generosidad, por contento, porque estamos alegres y felices. Bendito sea el Señor. Así como están, les voy a pedir que busquen la Biblia. Busquen la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. No voy a mencionar nombres, pero desde aquí los veo o las veo a las caras que hacían semanas. Y crean que exagere un poco, pero a veces casi puedo decir lo que el apóstol Pablo dijo cuando dejó de ver por un tiempo a su hijo Timoteo en la fe. Me recuerdo, decía, al ver tus lágrimas, tu rostro, tus lágrimas no fingidas. Y es que cuando uno mira las caras de algunos de ustedes, créame que con yo verlos me bendicen, ¿oyó? Y me gozo de verlos en la casa de Dios. Y así anhelamos. Al final del mensaje, ya para terminar, les voy a estar instruyendo, indicando unas indicaciones que vamos a estar comenzando a llevar, que ya las hemos comenzado a llevar. Este es nuestro tercer domingo que nos reunimos. Pero yo les explico eso al final del servicio, qué es lo que estamos por hacer y qué vamos a continuar haciendo a fin de que volvamos a retomar
a retomar nuestras actividades regulares que estábamos teniendo. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Yo quiero que ponga atención a la palabra en esta mañana. Me gozo de verlos a estos jovencitos. Gloria al Señor. Amén. Amén. Dios es bueno, hermanos. Tenga libertad. Miren, esto es como cuando lo han tenido a uno, como si lo hubieran tenido a uno encadenado, y cuando lo descadenan, a uno quiere brincar, saltar con libertad. Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante. ¿Lo tienen, amados? Y dice así la palabra del Señor. Este es hablando Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hablando dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Escuche bien eso, verso 19. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Verso 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, a mí también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Y escuche bien el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Padre, te doy gracias por esta palabra que está escrita. Siempre nos habla. Ahora te pido que la uses en mi boca y que hables a cada uno de nosotros, tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. Puede tomar asiento, mis amados. Yo quiero hoy en esta tarde, porque ya es tarde, mediodía, hablarles sobre ese tema que está en la pantalla: el porqué de la promesa del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, hablar de este tema es un tema tan intenso, tan profundo, que tomaría días para nosotros hablar y tendríamos estudios bíblicos. Pero hoy, este día, se lo voy a recordar. Si no lo sabía, desde el día que celebramos la Pascua, la resurrección de Jesucristo, la Semana Santa que conocemos, el día de resurrección se conoce como el día de la Pascua. Y en este año se celebró el 12 de abril. Desde el 12 de abril hasta este día han pasado 7 semanas, 49 días y un día más, 50 días. Desde el momento que Cristo resucitó
hasta el día de Pentecostés, hasta el día de Pentecostés, pasaron 50 días. La Biblia dice que Jesucristo estuvo con los discípulos, y eso usted lo puede encontrar allí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 1, por 40 días. Después que resucitó, estuvo con 40 días con los discípulos, hablándoles, predicándoles, instruyéndoles. Y llegó un momento donde les dijo: yo tengo que partir, yo tengo que irme. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Alabado sea el Señor. Escucha bien esto. Es decir, que Jesucristo está 40 días con los discípulos, y en los 40 días, al 40 días, dice la Biblia que Jesús asciende a los cielos. Pero antes de irse a los cielos, les dice: váyanse a Jerusalén y esperen allí la promesa del Padre. La promesa del Padre que oísteis de mí, lo que acabamos de leer. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, Jesucristo no les dijo cuántos días, solamente les dijo: vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, la promesa del Padre. Porque es necesario que ustedes sean investidos, bautizados con el Espíritu Santo. 40 días. Cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 1 del libro de los Hechos, el día de Pentecostés, y usted dirá: ¿y qué es eso del día de Pentecostés? El día de Pentecostés, primeramente, era una fiesta judía que ellos venían celebrando desde el Antiguo Testamento. Es decir, esa fiesta ya existía, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés para los judíos era traer a memoria la ley que Dios les había dado en el monte Sinaí, que se celebraba 50 días después de la Pascua del Cordero. ¿Cuántos se recuerdan que Dios mandó a través de Moisés que los israelitas, antes de salir de Egipto, partieran un cordero y con la sangre del cordero pusieran en los dinteles de la puerta? ¿Se recuerdan? Y esa noche ellos comieron la Pascua. Fue cuando Dios los guardó a ellos, cuando vino aquella plaga de los primogénitos. ¿Se recuerdan? Después de allí ellos salen. Desde ese día hasta el momento en que les da la ley, los 10 mandamientos. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? Amén. Deberíamos de saberlo, ¿verdad? En el monte Sinaí pasaron 50 días. Mire, qué curioso es cómo Dios hace las cosas, porque si hay algo que le voy a recordar en esta tarde, que usted y yo le servimos a un Dios ordenado, un Dios que sabe hacer las cosas, un Dios que no se le escapa nada. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: váyanse a Jerusalén, Jesús nunca les dijo a sus discípulos cuántos días habrían de estar esperando que viniese la promesa del Espíritu Santo. Ellos realmente, yo creo, pienso, me voy a atrever a decir, ellos no sabían quizás a exactitud en qué consistía el bautismo del Espíritu Santo. Pero Jesús, cuando les da instrucciones, les hace bien claro y le dice: me seréis testigos. Ya les voy a explicar algo, por qué Jesucristo quiere que entendamos cuál es la razón y el objetivo entre muchos de los propósitos del Espíritu Santo que Dios Cristo tiene para con cada uno de nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Ya les voy a explicar, póngame atención aquí, hermano. De los 40 días al día de Pentecostés pasaron 10 días. 10 días orando ellos en el aposento alto, en el pórtico de Salomón. Ahora, algunos dicen,
Usted lee las escrituras, especialmente el apóstol Pablo, óigame bien aquí, dice que el Señor se les apareció a más de 500 hermanos después de la resurrección. Es decir, que Cristo, cuando Él se va, se cree que eran más de 120. Cuando se van al aposento alto, se creen que pudieran haber sido más de 120. Parece ser que tras los días iban pasando, 1, 2, 3 días, algunos comenzaron a irse del templo, del pórtico de Salomón. Y algunos quizás comenzaron a desesperarse, como algunos de nosotros. Hay veces que cuando las cosas no nos vienen rápido, como que nos comenzamos a desesperar. ¿Y cuándo me van a llamar? ¿Y cuándo me van a dar el trabajo? ¿Y cuándo me van a dar el aumento? ¿Y cuándo el pastor va a terminar el mensaje? ¿Y cuándo el pastor va a abrir la iglesia? ¿Y cuándo vamos a comenzar el servicio de los jueves o el servicio de los domingos por la tarde? No, eso no les cruza por la mente, ¿verdad? Pero cuando usted se pone a pensar en cuando hay veces que usted quiere que las cosas vengan rápido, como que uno se desespera, porque es la realidad. La humanidad nuestra es de que hay momentos en que nos desesperamos. Parece ser que estos comenzaron a irse. ¿Sabe cuántos dice la Biblia que se quedaron? Alrededor, porque el número no es exacto, que eran casi, la palabra textualmente usa la frase, casi 120. Y de repente, cuando llegó el día de Pentecostés, ahora recuerde que el día de Pentecostés es la fiesta de los judíos. Ellos han venido de diferentes naciones, pueblos, de kilómetros, de millas, para celebrar en Jerusalén la fiesta que conmemoraba y les recordaba a ellos que ellos habían sido libres del pueblo de Egipto, y se recordaban que 50 días después Dios les había dado la ley de los 10 mandamientos. Entonces para ellos, hermanos, eso era una festividad terrible, grande. Dios es un Dios de fiesta, hermano. Y dice la Biblia que de momento vino un viento recio que sopló dentro de la casa, y que todos de momento dice que fueron llenos. Léalo en la Biblia, usted lo puede leer más adelante en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros ¿qué? En otros idiomas, a tal punto, y allí se cree que habrían quizás más de 100 naciones e idiomas. Y todos los que lo escucharon entendieron el idioma de aquellos que estaban hablando. Es decir, escuche bien esto, porque esto hay que entenderlo bien. No eran palabrerías sin entendimiento. Era un idioma terrenal que los que estaban allí comenzaron a escuchar y decían: les oímos hablar las maravillas de Dios. En otras palabras, si era salvadoreño y solo hablaba guanaco español, de momento comenzó a hablar en francés el salvadoreño. Pero él nunca había aprendido a hablar francés, pero como el Espíritu Santo vino sobre él, comenzó a hablar en francés. El hermano que venía de allá, de otro país, quizás de Italia, comenzó a hablar en ruso, y nunca había hablado en ruso. Me estoy dando a entender. Y aquel que no sabía el idioma lo comenzó a hablar, a tal punto que dice que los que estaban ahí, como acabo de decir, comenzaron a entender que lo que estos estaban hablando era el mismo idioma de ellos. Cuando ellos están hablando las lenguas, son lenguas entendibles, son lenguas terrenales, son idiomas de los que Dios permitió que aquellos hablaran, para que aquellos que no entendían lo que estaba sucediendo, les hablaran a todas esas 100 y tantas naciones
que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios que quiere salvar a la humanidad, que Dios es un Dios que quiere transformar al ser humano, que Dios es un Dios que quiere hacer algo poderoso en la vida de cada uno de aquellos que le permiten al Señor trabajar. A partir de aquel momento, los comentaristas y los teólogos dicen que ese fue el día en que nació la iglesia de Jesucristo. ¿En qué sentido, pastor? ¿Acaso Cristo no les había predicado? Les había predicado. Pero el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, es cuando inicia o comienza lo que es la iglesia cristiana sin Cristo, solo dirigida con el Espíritu Santo. Recordemos, hermano, que una cosa que era, mientras los discípulos estaban aquí en la tierra, Jesús anduvo con ellos físicamente 3 años y medio. Pero Él dijo en un momento, pues voy a ir. Me voy a ir. Pero ¿saben qué? No los voy a dejar. Usted no se puede sentir huérfano. Mire, yo meditaba en eso y por un momento el Espíritu Santo me hizo sentir algo bastante, me estremecí cuando sentí esto. Y el Señor es tan amoroso, hermano, que Jesucristo amó tanto y ama tanto a sus discípulos, a sus hijos, que Él se encargó que a pesar que Él ascendía al Padre nuevamente, Él quería que ellos tuvieran a alguien que iba a estar con ellos para consolarlos. Amén. Jesucristo se está asegurando, por eso en Juan 14, 16, hablando de la promesa, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Escuche bien esto. Y cuando dice, os dará otro consolador, coloca al Espíritu Santo en la misma categoría de Él mismo, para que esté con vosotros para siempre. Yo no sé si usted está entendiendo esto, hermano, pero esto es algo hermoso, entender que cuando Cristo promete que el Espíritu Santo habría de venir en calidad de consolador, es para que usted y yo no nos sintamos abandonados, es para que usted y yo no nos sintamos tristes. ¿Por qué? Porque cuando se expresa como consolador, la idea es que Él nos va a acompañar, Él nos va a ayudar, Él va a interceder por nosotros. Come on, church. ¿Sabe por qué se nos hace difícil a muchos de nosotros los cristianos? Voy a hablar aquí algo bien, la ley natural. Tan difícil a algunos servirle al Señor. Cuando dice aquí que el Espíritu Santo es nuestro consolador, y si Él es nuestro consolador, Él nos va a acompañar, nos va a ayudar, va a interceder por nosotros y nos va a consolar. Pero ¿sabe por qué hay veces que vemos cristianos como que viven una vida donde pareciera que se les está haciendo tan difícil servir a Cristo? Y con esto yo no estoy diciendo que no es fácil servir a Cristo, pero cuando hay una relación con el Espíritu Santo, cuando hay una relación con el Espíritu que es Dios, porque voy a decirle algo, el Espíritu Santo es una persona, y ahora voy a hablar de algunas cosas, y como el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios en nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay veces que nosotros, cuando muchas veces creemos y nos sentimos como aquel carro que hay veces que está, ¿se recuerdan los de allá del campo cuando andaban con un carro? Si era que tenían carro, sino con la carreta de bueyes que andaban. Y cuando caía el carro, por no decir la carreta de bueyes, porque los carros algunos de aquí fue que los vinieron a conocer. Son bromas, hermano. No se enoje. Pero hay veces que los carros caían como en un tipo de tierra, de lodazal, de barro. Y allá estaba usted empujando el carro. Y el carro patinaba la llanta. Y no solamente allá en Centroamérica, en México también pasa eso.
en Puerto Rico, en todos los países. Cuando a veces el carro cae en un lodo, empieza ¿a qué? Y si era la carreta de bueyes, no se diga. Ahí estaban los bueyes, pobrecitos, y usted detrás de la carreta y llamaba al vecino, al amigo, a aquel que estaba por ahí, empuja la carreta, porque ni los bueyes podían sacar la carreta del lodazal. Hay veces que muchos cristianos se sienten como el carro, muchas veces incrustados en un lugar, y como que uno patina y no avanza. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no hemos entendido la gran importancia que hay de ser llenos del Espíritu Santo. Y en este día, hoy, para los que no lo sabían, se está celebrando hoy, este día, el día de Pentecostés. Hoy, este día, como hoy, alrededor de casi 120 que estaban en el aposento fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy, en este día, muchos de aquellos hombres que antes tenían temor, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, jamás nunca volvieron a ser iguales. Usted se recuerda de Pedro, cuando aquella mujer y aquella serpiente, aquella mujer vino donde Pedro y le dijo: tú pareces uno de ellos, te pareces a... hablas como uno de ellos. ¿Se recuerdan cuando Pedro negó al maestro? Lo negó y el gallo cantó. Algunos dicen que Pedro le tuvo miedo a una mujer. Ay. Bueno, pues. Y cuando llega, dice que el día de Pentecostés, que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. ¿Usted sabe quién fue el que se levantó entre todos los apóstoles? Pedro mismo. Pero ya no se levantó a hablarle a una mujer, ahora se levantó a hablarle a una multitud de miles de gente. A aquellos que estaban ahí, comenzó a hablarles. Y ahí es que está el tremendo mensaje que Pedro predicó, que dicen que después que Pedro terminó, 3,000 almas, 3,000 nuevos convertidos, my God Jesus, aceptaron a Cristo como su Salvador. Ahora la iglesia ya no tenía 120 miembros. Vaya, matemáticamente, nos pensemos, ahora la iglesia tenía 3,120 nuevos miembros de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque alguien lleno del Espíritu Santo se levantó y le habló a las personas. ¿Por qué hay veces se nos hace difícil hablarle a la gente, hermanos? Porque nos hace falta la llenura del Espíritu Santo. No se los quería decir este día, pero ya se los dije. ¿Sabe por qué se nos hace difícil entender muchas veces y tener la pasión, el amor, la inclinación de que la gente, hermanos, venga a Cristo? Si algunos dicen, si aún siendo cristiano, hay veces que hay que estar, hermanos, con el mismo que es cristiano. ¿Cómo se van a convertir las almas así, hermanos? Si hay muchos que dentro de la misma congregación de Cristo, hay veces que nos hemos alejado de la comunión y de la unidad del Espíritu Santo, que ya pareciera, hermanos, que ya no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Cristo no se equivocó, hermanos. Él dijo: yo me voy, pero yo quiero que ustedes sepan que el Espíritu Santo viene a hacer un trabajo como si Cristo, estuviera con ustedes caminando. Yo no sé si usted me está entendiendo. Es decir, cuando yo les leí el pasaje que les leí en Juan capítulo 15, y solamente lo voy a abreviar para enfocarme al final, pero pónganme atención aquí, por favor, y llévese esto. Jesucristo estaba consciente, hermano, que había una situación que venía por delante, y era que Jesús sabía que se iban a quedar sin Él, pero que entonces, como el Espíritu Santo iba a venir, tenía que darles la fuerza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, la iglesia, los creyentes, hermanos, estamos en medio de un mundo. Jesucristo le dijo: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de ¿qué?
de lobos. La iglesia, usted se está viviendo, hermano, nosotros estamos viviendo en una sociedad que, Dios mío, es terrible lo que está pasando. Un mundo que no quiere tener conocimiento, no quiere saber de Dios. Y con esto yo no estoy justificando que esa es la razón, porque hay veces se nos hace difícil hablarle a otros de Cristo, porque hay corazones tan duros, hermano, tan duros, que Cristo está tocando a sus puertas. Muchas veces la gente está renuente, no quiere aceptar, no quiere entender el llamado de Dios. Mucho se decía que después de esta pandemia las iglesias se iban a llenar, que los miembros iban a correr a la iglesia. Bueno, yo estoy esperando ese día. Muchos dijeron que después que pasaron 3 semanitas, alguien me llamó y me dije: pastor, ¿cómo que hace falta? ¿Podemos tener algo aquí en las casas? Ahora. Y cuando los servicios están para tú venir a la casa de Dios. Pero el problema no es ese. El problema es que después de 3 semanas como que empieza a gustar la 4ª semana, y luego la 5ª y la 6ª, y ya pasaron casi 12 semanas sin congregarte. Y sigo diciendo lo mismo que he dicho desde un principio. Es mejor que usted y yo nos cuidemos, porque esto de la cuarentena o nos acerca más a Dios o nos aleja, si usted y yo no nos cuidamos. Yo tengo fe, y mi anhelo y mi deseo es que muchos, poquito a poco y poco a poco, se vayan integrando a la iglesia. Pero muchos también, en este tiempo, quizás va a ser triste decirlo, que quizás en lugar de haberse entrado y metido o anhelar, desear estar más de cerca de Dios, algunos ahora estén más alejados y más insensibles a la comunión y al llamado y al amor de lo que Dios quiere que nosotros como iglesia hagamos, hermanos. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Sabe por qué? Porque una de las razones por qué Cristo dejó el bautismo del Espíritu Santo precisamente era para fortalecer nuestra vida espiritual, para capacitarnos, porque la llenura del Espíritu Santo viene para capacitarnos, para traer los dones que por nuestra naturaleza humana nosotros no podemos hacer, hermano. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Oscarito, que antes quizás no hablaba, ahora Dios lo unge con una palabra para hablar. Estoy hablando en serio. El hermano que antes, como cuenta algunos de ustedes, que no tocaban antes porque no les sabían tocar el instrumento, pero cuando se pusieron en las manos de Dios y le dijeron: Espíritu Santo, ayúdame, unge mis manos. Y cuando hubo disposición, ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en muchos de nosotros. No es hasta que nosotros reconocemos y decimos: yo no lo puedo hacer con mis fuerzas. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que a veces queremos hacer las cosas a la facultad y a las fuerzas de nosotros. Solamente el Espíritu Santo es quien nos puede ayudar. Ahora, ¿lo va a hacer el Espíritu Santo como una arte así? No. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? Yo siempre he dicho algo, que para recibir la llenura del Espíritu Santo, los discípulos mostraron 3 cosas bien importantes y fundamentales que a nosotros no se nos pueden olvidar. Jesucristo les dijo: vayan y quedaos en, ¿dónde? En Jerusalén. Eso es una orden. Y hay veces que cuando Dios nos da una orden a nosotros, no es allá, es aquí. Luego dice la Biblia que después de un día llegaron y se subieron al aposento y comenzaron ¿a qué? A orar. Pues hay veces que quizás vamos a tener que doblar rodillas, porque le voy a decir algo, hermanos. Yo no sé si en la religión que usted tenía antes algún día se arrodilló, pero algo que sí yo entiendo es que ahora que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos arrodilla. Mire,
Aleluya. Y qué rico, hermano, porque arrodillarse es una muestra de humildad delante de Dios. Antes habían algunos hermanos que uno decía, yo no me arrodillo a nada ni a nadie. O quizás se arrodillaba, pero se arrodillaba a dioses que no eran de verdad. Vivíamos en el mundo con el conocimiento, fuera del conocimiento de la verdad, del Espíritu Santo. Pero ahora, hermanos, dice la Biblia que ellos subieron al aposento alto, salieron, obedecieron, llegaron a Jerusalén, subieron y estaban orando. Y una cosa que dice, y estaban todos unánimes. Una de las cualidades que abre las puertas, y voy a decir esto, escúcheme bien, una de las cosas que abre las puertas es la facultad de la unidad del cuerpo. Se hace bien difícil cuando no hay unidad. Pregúntale a un matrimonio. Cuando un matrimonio no trabaja en la unidad, se hace difícil. Matrimonio, escúcheme bien. Unidad. Hijos, unidad con tus padres. Padres, unidad con tus hijos. Hermano, en el trabajo, empleados, unidos con los compañeros, porque hasta en el trabajo se demuestra la unidad de un cristiano. ¿Por qué Pablo tiene que decirle a los obreros, le dicen, sujetaos a vuestros jefes? El día en que un cristiano llegue a un trabajo y diga algo como diciendo, aquí yo hago lo que quiera, a mí que el supervisor, ni el jefe, ni el patrón, ni el manager, ni el principal, ni nadie no me diga nada, porque aquí las cosas se hacen como yo digo. Usted está fuera de la comunión. Primeramente, usted no se está comportando como un cristiano. A mí que el policía no me diga nada porque le voy a traer, le voy a agarrar también. Tú no sabes que la policía está para poner orden. No estoy de acuerdo al abuso policial, acabo de mencionar. Pero el día que usted se le oponga a un policía, porque el policía lo detiene con amabilidad, con respeto, le dice, vaya usted, denme sus papeles. Y hay algunos que se ponen, hermanos, hasta con la autoridad. Pero no solamente eso se ve afuera, hermano. El día en que usted pierde la unidad dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo, usted está lejos, estamos lejos de ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es que predicamos, recordamos, animamos al pueblo a que todos estemos unidos. Y más en este tiempo en que estamos viviendo, hermanos, el tiempo de este alejamiento, dijo, de este distanciamiento. Así es, ¿verdad? Distanciamiento. Ay, Padre. Nosotros debemos de entender que es necesario anhelar cada día la llenura del Espíritu Santo. Hoy es el día de Pentecostés. Hoy es el día de Pentecostés. Y Jesucristo no se equivocó. Y me enfoco al final, póngame aquí atención. Jesucristo no se equivocó cuando Él dijo, yo le voy a enviar la promesa del Padre. Pero ¿sabe por qué? Porque vamos a tener una lucha con el mundo. Por eso Él dijo, hay algunos que no van a creer. Hay que si me han perseguido a mí, lo van a perseguir a usted también. Usted no se crea, hermanos, que porque usted es cristiano, crea que también las cosas le van a salir bien. Le voy a decir algo, aquí en los Estados Unidos estamos bastante bien, pero váyase a otros países, especialmente a los países del Medio Oriente. Llamarse ser cristiano es prácticamente la muerte. En muchos de los países del Medio Oriente, llamarse ser cristiano es, o saber que usted es cristiano es la persecución. Aquí no, hermanos, aquí no. Aquí hay una libertad y con el presidente, yo no estoy proponiendo a nadie aquí como presidente, pero sea de Dios, no sea de Dios, hay veces lo que dice en sus locuras, Dios lo está usando. Que haya oración. Y hace como 2 domingos dijo que las iglesias se abran.
Y ahora muchos cristianos están enojados porque el presidente dijo que las iglesias se abran. Entonces el presidente mandó, ya va así. Entonces el presidente mandó una ayudita. Y cuando la ayudita llegó, pero cuando dijo, abran las iglesias. Mire, hermanos, nosotros debemos estar conscientes de que aquí estamos viviendo bien. Pero le voy a adelantar algo y con esto no lo quiero preocupar. Le voy a decir algo, pero es bíblico. Si ahora nos visitó el COVID-19, la Biblia dice que vienen cosas peores. Y es cierto que algunos decimos, no, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Yo creo que la iglesia, y predico y se me enseñó y lo entiendo por la Biblia, que no vamos a pasar por la gran tribulación, pero sí vamos a pasar por un tiempo donde muchos de nosotros vamos a ser probados por la fe que tenemos. Se acercan tiempos a la nación de los Estados Unidos. Se acerca persecución para muchos cristianos, donde muchos vamos a ser puestos para demostrar si realmente amamos a Dios y si nos podemos congregar en las iglesias. En el día de hoy, hermanos, hay gobernadores, no con el de Texas, gloria al Señor y bendiga al gobernador de este estado, pero hay gobernadores acá. ¿Sabía usted que hay gobernadores de esta nación que han dicho que no quieren que las iglesias se abran por el momento? ¿Sabe que hay gobernadores que pronunciaron esta semana pasada diciendo que no quieren que las iglesias se abran y que si se abren las iglesias los van a penalizar? ¿Usted sabe cómo se llama eso? Persecución. Usted estará diciendo, no, porque, hermanos, mentira. Porque sí pueden abrir todas las demás cosas. Hermano, este es el comienzo de dolores. Y este es el principio donde se prepara el gobierno mundial para esperar a un solo gobernador, un solo que venga a gobernar, para que haya una sola moneda en el mundo. Para que haya una sola identidad, porque se está hablando de muchas cosas, hermano. Y aquellos que antes no creían en la venida de Cristo, ahora están diciendo, yo creo que sí, Cristo viene pronto. Porque aún se está diciendo por ahí, lo que la Biblia hace años dice, que se pondrá una marca, que sin esa marca nadie puede vender, nadie puede comprar. Y se está hablando ahora mismo que se está buscando la posibilidad de una identidad. No sé cómo, ni de qué manera, ni cómo van a hacer, pero se está hablando de que si fuera posible, es tiempo ya que toda la gente sea identificada con un chip, con una identidad, sea de una vacuna, sea de una marca, sea de una identidad, sea lo que sea. ¿Para qué? Para rastrearlo a usted, para que sepan dónde usted anda, dónde usted se mete, qué es lo que usted haga, y que sin eso usted no pueda comprar ni vender. Y usted diga, no, pero yo tengo tarjeta de crédito, yo puedo ir al supermercado. Venga para acá, pase por esta maquinita. Pues paz. Le voy a decir algo. Mi esposa y yo hemos estado hablando de esto. Cuando digan, vengan todos a ponerse lo que se tengan que poner, está a las puertas Cristo. ¿Por qué? La Biblia habla que el que sea marcado, es cuando ya la cosa está que arde, que Cristo viene y que por la marca usted va a ser identificado.
bajo el gobierno del anticristo. Y usted dirá, pastor, no nos meta miedo, no diga esas cosas son de película. Esas cosas son inventadas. Así hay muchos predicadores que antes predicaban que Cristo venía pronto y que se hablaba del arrebatamiento de la iglesia. Dejaron de predicar y ahora con todo lo que está pasando, ahora están diciendo, verdaderamente la Biblia se está cumpliendo. ¿Cómo le vamos a hacer frente a todo esto? Pónganse de pie si son amables. Solamente teniendo una llenura con el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder serle fieles al Señor? Solamente estando llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo no le vamos a negar a Él cuando le digan a usted, venga, ven Jennifer, te vamos a poner un sellito allí? Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, te voy a poner la vacunita que te va a curar del COVID y de todas las múltiples enfermedades y plagas que vienen y virus. Con esa vacunita vas a estar bien, porque ahí va a haber algo. Ven acá. Cuando te la pongan, ya eres pertenencia del gobierno mundial del anticristo. Y la Biblia dice, escúchame bien esto, que los que no se dejaron marcar, esos van a ser salvos. Y muchos de ellos por persecución, por negarse al gobierno y a la marca del anticristo. Ahí es cuando algunos debaten y dicen, pero antes que llegue eso, Cristo habría de haber venido y habría de haber arrebatado a todos los creyentes, a los cristianos llenos del Espíritu Santo, para reunirnos con Él, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, y recibirlo a Él en el aire al sonar la trompeta. Pero, de acuerdo como las cosas se están viendo, usted y yo más nos vale correr a la presencia de Dios, a ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando venga el momento de la persecución, allí es que te vas a poner y vas a decir, no, yo no quiero, yo soy cristiana. Algunos de ustedes me están viendo serio, algunos de ustedes están diciendo, allá usted, pastor, yo me la voy a dejar poner. Vamos a ver, porque ya va a ser demasiado tarde, porque habrías de haber negado a Cristo y mejor muerto para Cristo y vivo eternamente que muerto para el mundo. Aleluya. Ay, Señor mi Dios, nos ayuda el Señor, porque todo esto que ha venido con un ataque solamente, no solamente con el virus, sino con un ataque para la iglesia. Y mi llamado como pastor es, acerquémonos más al Señor, llenémonos más de su Espíritu Santo, ya no juguemos más a la iglesia, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, corramos, busquémosle, porque llegará el momento entonces que muchos van a buscarle y van a venir a los templos y van a tocar las puertas y van a encontrar las bancas vacías. Solamente van a estar los 2 o 3 que quizás tampoco se quisieron ir con el Señor. Ay, hermana, yo te conocía. ¿Y dónde se hizo? ¿Y qué se hizo Eduardo? ¿Y qué se hizo Diana? Ay, por fe sí, ya no fuimos. Y que usted venga de momento y el pastor, ¿dónde está? Dios quiera que yo no esté tampoco aquí. Busca el pastor, ¿dónde está? Ponte tú a dar el culto entonces. No ves a nadie en la iglesia. ¿Qué pasó? La persecución va a ser aún más fuerte. Mi pregunta, ¿cuántos nos queremos ir con Él? Denle un aplauso al Señor. Y más nos vale estar lleno del Espíritu Santo, buscando al Señor, hermanos, constantemente, todos los días, en casa y en el templo, llenándonos de su presencia, para que cuando suene la trompeta, aleluya, cuando suene la trompeta, no se encuentre el Señor distanciados, acuarentados, ¿cómo se dice? Sino que nos encuentre haciendo su voluntad.
y podamos partir con el Señor. El Señor nos ayude. En esta tarde, ahí donde estás, levanta tu mano y pídele al Señor en este momento. Ya terminé, hermano, yo sé que, aleluya, pero necesitamos decirle al Señor: Señor, gracias por haberme traído al templo este día. Gracias por haber venido a escuchar tu palabra. Señor, yo voy a anhelar, a desear cada día más tu presencia. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, quiero ser lleno de tu presencia, quiero buscar tu comunión por medio del Espíritu Santo, para que cuando vengan los momentos, aleluya, de persecución, yo te quiero ser fiel, mantenerme fiel a ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Hermanos, ¿quieres la presencia de Dios? Levanta tus manos al Señor y dale gracias al Señor. Podemos cantar un canto quizás de adoración, hermano. Aleluya, hermano Paricio, levanta tus manos ahí donde estás y deje que el Espíritu Santo toque los últimos minutos de esta reunión, de este servicio. De aquí no nos vemos, hermano, hasta dentro de unos pocos días. Llénese ahora, llénese ahora, llénese de su presencia ahora. Dile al Señor: Señor, quiero irme lleno de tu presencia en esta tarde, en este día. Quiero irme. Aleluya. Papá, gracias.